Muy buenos días, casa de Dios, Dios les bendiga. Qué maravilloso domingo. Amaneció lloviendo tremendamente, un aguacero tremendo. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente con ustedes, Pastor Néstor Vargas. Un cordial saludo a cada uno de mis hermanos, a Luz Marina, a Ángela, a Marleni, Oviedo, a Lidia, a Lucero Campo, a Yesía, a Jaime, a Daniel, a cada uno de los miembros de Casa de Dios, a Miriam, a Jael, a Ángela, a Dredi, a los niños, cada uno de ustedes sepa que en esta iglesia, Casa de Dios, de las Asambleas de Dios, hay una pareja que les ama tremendamente y es mi esposa y yo. Les amamos, los extrañamos, pero pues gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios por las tecnologías que en este tiempo han servido mucho para congregarnos, para escuchar la palabra de Dios. Y hoy quiero seguir hablando del rey David. Hoy quiero seguir hablando del rey David, mis hermanos. Y es como el rey David durante toda su vida estuvo derrotando gigantes. Y tú y yo no somos la excepción. Debemos derrotar gigantes en todo el transcurrir de nuestra vida, ¿sí? Unos más grandes que otros. Todo ser humano pasa por momentos difíciles, momentos de desesperación, de enfermedad trágica, de muerte, de escasez, de pobreza, de temores, de miedos, de huida. Todo ser humano pasa por estos momentos tan difíciles para todos nosotros. Pero en esos momentos difíciles es el tiempo en que usted, hermano y hermana que me escucha, debe tomar una decisión. Primero, ¿qué decisión puede tomar? ¿Huir, esconderse, vivir atemorizado o más bien volverse a Dios? Y tal le pasó en la historia de Juan 11, la historia de Marta y María, cuando su hermano Lázaro muere. Ellas se postraron delante de Dios, delante de Jesucristo, y Jesucristo les dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dile al que está a tu lado: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Efectivamente, cuando tú crees, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver los milagros de Dios en tu vida, en tu familia. Estamos llamados a ver los milagros de Dios en nuestra vida. Entonces, no debemos asustarnos, no debemos tratar de huir, como lo hicieron allí vamos a leer, 1 Samuel 17, la historia de David mata a Goliat. Leamos el versículo 24. Vamos a estar leyendo solo unos versículos, pero podemos leer todos. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia
y temían y tenían gran temor. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. A Goliat, un hombre de casi 3 metros de altura, y había desafiado a Israel, más concretamente al ejército, a los escuadrones del Dios viviente, como lo dice David. Y ellos tenían miedo porque se concentraron en su altura, en su corpulencia, de que era un gigante. Recordemos que Saúl ya Dios lo había abandonado, siendo él el capitán de su ejército también ya estaba alejado, ya se les había olvidado que ellos hacían parte del ejército de Dios y temían y estaban asustados. Pero aparece en escena el pastor David, ya por ahí de 19 años de edad, y él se ofende, leamos el 26, miren lo que pasa. Y entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David sí sabía cuál era su Dios. David sí sabía que el ejército le pertenecía a Dios, que la nación de Israel le pertenecía a Dios. Al parecer el rey y sus ejércitos no. Entonces por eso tenían miedo, estaban asustados. Pero David sí estaba ofendido, porque este paladín salía día a día, por 40 días, a humillar al ejército de Dios, a humillar a Dios mismo, ¿sí? Entonces, contrario a este ejército de personas ya maduras y guerreros, asustados, atemorizados y que querían huir, David, un joven de 19 años, pastor de ovejas, que intercalaba su trabajo de pastor con ir a tocarle el arpa al rey para darle tranquilidad a su espíritu, decidió en ese momento, al ver esto, decidió enfrentar al gigante. No debemos huir de nuestros gigantes. ¿Cuáles son nuestros gigantes? Como ya les decía, puede ser una enfermedad, puede ser un problema financiero, puede ser un problema con un hijo, con un matrimonio que está colapsando, con un esposo alcohólico, con un esposo pendenciero. ¿Cuál es tu gigante? Enfrenta a tu gigante con las armas de Dios. Enfrenta a tu gigante y vénselo, porque la palabra dice que si creemos veremos la gloria de Dios. Pero la palabra también dice que somos más y más que vencedores. Amén. Ahora, leamos el 43. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Maldigo a David por sus dioses. Y maldijo a David por sus dioses. David sabía que este paladín representaba las fuerzas oscuras de las tinieblas. David sabía que era un problema espiritual entre dioses, ¿sí? Entre los dioses falsos de los filisteos, el dios Dagón era un hombre con cabeza de pez, y Belcebú, príncipe de los demonios. Estos eran los dioses de los filisteos. Y David sabía que él pertenecía a Israel
donde el Dios Todopoderoso se llamaba Jehová y era todo suficiente, era Shaddai, y él podía librarlos de tal batalla, de tal afrenta a su pueblo. David lo sabía, ¿sí? Pero, ¿qué clase de fe tenía David diferente? ¿O qué clase de fe usted y yo debemos imitar? La fe de David. Recuerde que David era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que agradaba a Dios, ¿sí? Pero también era un hombre de fe, era un hombre que se movía en fe. Y podemos ver aquí en el 17:39, dice así: y se ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó callado en su mano, un callado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco de pastoril, y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. El rey Saúl, cuando decidió que David era el que iba a ir a pelear contra el filisteo de 3 metros, porque ninguno del ejército quiso, le dio vestidura de guerrero a David, pero David no podía moverse con eso, porque él nunca había practicado con esas herramientas. Él siempre había vencido quizás animales feroces, pero con su honda y su callado, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo es que David tenía una fe activa. David sabía que era una guerra entre dioses, pero David sabía que él tenía que hacer su parte. Su parte era ir a la guerra. Dios haría el resto, tal y como Dios lo había hecho muchas veces, él siendo pastor protegiendo las ovejas. Tenía que accionar, ¿sí? No es solo creer, es accionar. ¿Qué sabía hacer David? Sabía usar su vallado, su callado y su honda. Él lo sabía, lo había practicado durante muchos años, allí en el monte, allí en los prados, allí donde cuidaba las ovejas. Él practicaba con la honda y él sabía que ese era su fuerte. Yo te digo a ti, hermano y hermana que me escucha, ¿cuál es tu fuerte? Concéntrate en tu fuerte, motívate en lo que eres fuerte y Dios te bendecirá, te traerá victoria. David lo entendió. David no se puso a llevar escudo ni una espada, porque él no sabía usar eso y no iba a aprender en unos minutos. Él se fue con su honda y sus 5 piedras lisas. Eso es una fe de acción, pero accionando con lo que tú sabes, ¿sí? Con lo que tú sabes. Debemos entender eso. Bien sabía David que el arma no hacía la diferencia, porque la guerra no era de él, era de Dios. No importan nuestros talentos, nuestros dones. Lo que importa es que Dios vaya con nosotros. Y David estaba plenamente seguro. Y él cogió su bolsito pastoril, echó sus 5 piedras lisas, llevó su honda, su callado y se fue a enfrentar al gigante. Dios quería ver que había alguien con un corazón ¿qué? Dispuesto. No hay corazones dispuestos si no hay una fe que acciona, una fe que se mueve, porque la fe se tiene que mover, mi hermano. Recordemos la mujer del aceite, una mujer que se movió en fe, ¿sí? La harina no escaseó, la mujer del aceite en las historias de Elías, de Eliseo,
¿Por qué? Porque la fe debe ser accionada. Si no se acciona, es muerta. ¿Sí? La fe de David era una fe de acción. ¿Sí? Sabía, yo voy a la batalla, yo voy con lo que yo puedo y Dios hará el resto, porque esta batalla es de Dios y Dios me dará la victoria. También era una fe de autoridad, va muy ligado a la fe de acción. Y una fe de autoridad, ¿por qué? Porque David sabía, leamos el versículo 42. Sí, 42. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. El filisteo maldijo a David por los dioses de él. ¿Cuáles eran los dioses de los filisteos? Dagón y Belzebú. Y dijo luego al filisteo David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David no dijo: yo vengo con mi capacidad, yo vengo con mi espada, con mi armamento, yo vengo con mis talentos, con mis dones. No, David dijo: yo vengo con autoridad, porque yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, de acuerdo a lo que tú estés pasando, tú esgrimes tu fe con autoridad, sabiendo en situaciones específicas invocar a Jehová. Estás pasando necesidad, invoca a Jehová Jireh, tu proveedor. Estás pasando enfermedad, invoca a Jehová Rafa, tu sanador. Estás pasando momentos de crisis, de peleas, invoca a Jehová de los ejércitos, porque ningún arma forjada podrá contra ti. Necesitas paz, invoca a Jehová Sabaoth, descanso. Necesitas tranquilidad, necesitas saber que Dios es todopoderoso, invoca a Jehová Shaddai, todo suficiente, todopoderoso. ¿Qué estás necesitando? ¿Sí? Porque Dios pelea por ti. Necesitas una fe de acción y necesitas una fe de autoridad. O sea, tú necesitas saber que tu Dios es tu Dios poderoso y que ningún gigante, cualquiera que sea su nombre, va a ser más gigante, va a ser más poderoso que Dios. El gigante es de acuerdo a lo que tú le pongas. Si tú le pones más atención al gigante, el gigante se va a crecer. Pero si tú tienes en tu mente, en tu corazón, que Dios es más poderoso, tú vas a ver a Dios actuando, porque tú te vas a mover con una fe de autoridad. Tú, pueblo de Dios que me escucha, debes moverte, una fe de acción, debes moverte. No te puedes quedar quieto. Tú no te puedes quedar quieto. Tú te tienes que mover, tú te tienes que lanzar. Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres Dios, manda que camine yo sobre las aguas. Ven, Pedro. Y Pedro se lanzó. Fue el único que se lanzó. Una fe en acción. Una fe que se movió. Se bajó del barca y empezó a caminar. Una fe de autoridad, porque sabía que Jesús mismo era el Hijo de Dios. Jesús era el Mesías. Y Jesús estaba ordenándolo. Eso es una fe de acción, una fe de autoridad. ¿Cuál es tu gigante? ¿O cuáles son tus gigantes? Tú los puedes vencer, tú los puedes derrotar. David pudo, tú lo puedes hacer. Solo necesitas imitar esta fe. Una fe que mueve montañas, una fe que predicó el maestro, una fe que puede hacer que aunque estés muerto, vivas. Porque así lo dice el Señor. Ahora, esa fe debe ser una fe con una motivación correcta. Vamos a leer el 46 al 47. Una fe que correcta, una motivación. O sea, la fe debe tener un motivo correcto. Mire lo que dice.
Y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os ha entregado en nuestras manos. Aleluya. Mire qué cosa tan poderosa. David estaba peleando para restaurar el honor de Dios ante este paladín, ante este ejército satánico que se estaba levantando. David tenía una fe con un motivo real, un motivo verdadero, no egoísta, ¿sí? Era un motivo de honrar a Dios, de honrar a Dios. Pero esa fe motivadora, esa motivación correcta, hace que otros adquieran motivación para actuar, ¿sí? Porque ante el triunfo de David, el ejército se movilizó, el ejército aumentó su fuerza, el ejército empezó a guerrear, empezó a perseguir a los filisteos, porque David con su onda había derrotado al gigante. David con su fe de acción, de autoridad y con esa fe, con una motivación correcta, había derrotado al gigante y le había cortado su cabeza. Y los filisteos salieron corriendo y el ejército de Israel los perseguía y los destruía, los acababa, los exterminaba. ¿Por qué? Porque David tenía una motivación. ¿Cuál es tu motivación? ¿El yo? ¿El super yo? ¿Primero yo, segundo yo, tercero yo? ¿O tú quieres agradar a Dios? Recuerde que David era un hombre que agradaba a Dios. Entonces, cuando uno busca agradar a Dios, David, cuando se metió en este problema, en esta guerra con este gigante, un niño de 19 años, se mete a esta guerra contra un gigante experimentado, lo hizo para agradar a Dios. Tenía un corazón dispuesto a agradar al Señor, y Dios honra esos corazones con esa motivación correcta. No era un sentir egoísta, no era que quisiera ganar fama, no era que quisiera ser el primero, no. Él era un hombre que estaba siendo usado por Dios para motivar a otros también, porque la congregación se animó, dejó el temor, dejó el deseo de huir y empezó e inició la batalla y venció. Entonces, resumiendo, David tenía una fe de acción, una fe de autoridad, una fe con una motivación correcta. Y cuando hay una motivación correcta, motiva a otros a moverse en esa fe de acción y de autoridad. Ahora, también era una fe humilde. Una fe humilde. ¿Cómo así? Con humildad. Claro, es muy fácil creer en Dios antes de la victoria. ¿Sí? Es muy fácil creer en Dios o buscar a Dios antes de la victoria. Porque después de la victoria, todos son victoriosos y todos son parte de la victoria, y no falta el que quiera robarse esa victoria, ¿sí? O sea, David era humilde. ¿Por qué? Porque él no utilizó esto para ser superior a nadie. Realmente su motivación era agradar a Dios, era limpiar el nombre de Jehová, de Dios Todopoderoso, y era humilde este rey David. Leamos el 1 Samuel 17:52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraán hasta Gat y Ecrón.
Y volviendo los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, se saquearon sus campamentos. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvió a matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David le dijo y respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén. Qué triste, porque ya David llevaba casi 2 años tocando el arpa para este rey, y al parecer ni sabía quién era él. Triste. Pero a David no le importaba eso, era un hombre humilde, ¿sí? Tan humilde que recordemos que David tenía problemas de familia, pero aún él honra a su padre diciendo: yo soy hijo de Isaí, tu siervo, ¿sí? Vemos la humildad. David era un hombre totalmente humilde. Ahora, ¿qué aprendemos de esta fe de acción, esta fe de autoridad, esta fe con una motivación correcta y esta fe humilde? Debemos practicarla, mi hermano. Debemos practicar. Si usted quiere derrotar gigantes en tu vida, y lo puedes hacer y lo debes hacer, derrota tus gigantes interiores y gigantes externos. Tú puedes derrotar lo que tú te propongas, siempre que entiendas, primero, que Dios es más grande que tus gigantes. Dios tiene mayor poder que tus gigantes. Tus gigantes nunca llegarán a ser tan grandes ni tan poderosos como Dios. Solo serán tan grandes y poderosos como tú quieras que ellos sean, ¿sí? Entonces, sométete a la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios y verás la gloria de Dios. Cree con esa fe que acciona, esa fe de autoridad, esa fe con una motivación correcta, esa fe humilde, ¿sí? No con propósitos egoístas. Ahora, eso es lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Dios quiere recordarnos en este tiempo tan difícil que para todos estamos pasando momentos difíciles. Algunos momentos de enfermedad, otros de escasez, otros de tribulación, depresión, angustia. Cada uno está pasando momentos difíciles. Pero yo te digo, mi hermano, mi hermana, todo es posible en Cristo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dijo Jesucristo. Esas son las palabras del Maestro. Ejemplo nos da David, y hay muchos ejemplos en la Biblia, pero esto es por seguir la línea, ¿sí? David nos da ejemplo de un hombre de fe, tal y como Pedro lo hizo cuando se bajó de la barca. Pedro lo hizo porque era un hombre de acción, de fe de acción. Era un hombre que tenía una fe de autoridad. Era un hombre que tenía una motivación. Lo estaba motivando el honrar la palabra del Maestro, de saber que Él era Dios. Los otros no quisieron, Él lo hizo, ¿sí? Él se movió, ¿sí? Y quedó marcado en la historia como el primer hombre, aparte de Jesucristo, que caminó sobre las aguas. Nadie ha superado esto. David y sus hombres derrotaron muchos gigantes. Esta es otra historia. David y sus hombres derrotaron muchos gigantes. Esta fue la primera victoria de David contra un gigante. Pero a partir de ahí, los gigantes que tuvo que derrotar no fueron derrotados en esa forma tan rápida. Tuvo que tener mucha paciencia. Tuvo que esperar muchos años, 14 o 15 años, para derrotar todos sus gigantes. Déjeme decirle a mi hermano que usted lo puede hacer. Si David lo hizo, tú lo puedes hacer. Lo único que tienes que hacer es creer. Cree en el Hijo del Hombre. Cree en Jesucristo, el que murió por ti y por mí. Cree el que te dio la vida.
Y dile, si tú nunca has escuchado, si hay alguien que nunca ha recibido a Cristo en su corazón, yo te pido que inclines tu rostro y hagas esta oración. Y dile al Señor, Señor Jesús, perdona mis pecados, perdóname, Señor. Toma mi vida en tus manos, guíame por el camino eterno. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame cada día a tener una fe de acción, una fe que se moviliza, una fe que activa, bendito Rey, a Dios poderoso, que agrada, bendito Rey. Que yo me pueda mover, bendito Dios, en esa fe de acción, porque creo en la fe de autoridad, porque sé quién es mi Dios, que es un Dios poderoso, que es un Dios grande, que es un Dios que todo lo puede, que es Shaddai, todo suficiente, que es Jehová de los ejércitos que pelea por mí, que es Jehová Rafa que me sana, que es Jehová Jireh que provee todo lo necesario para mi vida. Jehová Nisi, mi estandarte, mi bandera eres tú. Bendito Dios, enséñame a agradarte, a tener una fe motivadora, bendito Dios. Una fe direccionada a una motivación correcta y motivar a otros, bendito Dios, a caminar sobre las aguas, a motivar a otros a andar en la profundidad de tu espíritu, bendito Rey. Dame esa fe humilde, bendito Dios. Oh, bendito Rey, porque tuya es la gloria, la honra y el poder. Tú eres Señor, tú eres Lord, bendito Dios, magnífico. Te bendigo, mi Señor. Bendigo a mi hermano, mi hermana que me escuchan. Bendigo a la iglesia, casa de Dios. Y declaro, Señor, que tú estás en control, bendito Dios. Bendice sus finanzas, bendice a su familia, bendice a sus hijos, bendito Rey. No nos desampares, bendito Rey. Tú estás ahí, tú eres propicio a toda necesidad. Bendito Señor, gracias. Bendigo a mi hermano, a mi hermana, bendigo a la persona que está escuchando este video, bendito Dios. En el nombre de Jesús le bendigo, bendito Rey, y declaro, Señor, que hay victoria en Cristo Jesús. Que hay victoria en Cristo Jesús. Derrotamos todos los gigantes que se levanten, bendito Dios, porque son más que vencedores, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, santo Dios. Papito Dios, bendigo la ofrenda, el diezmo, bendito Rey. Bendigo a mi hermana María Eugenia, a Manuel, bendito Dios, a Paola, a Sandra, a sus hijos, a Camilo, bendito Rey. Bendigo a Berta, a Dora, bendito Dios, a Ángela, a Faber, a Daniela, a Adreri, a Lucero, a Edinson, a Mayra, a Livia, bendito Rey, a Miriam, a Jael, a Ángela, a Fernanda, bendito Rey, a Ricardo, a Floralba, bendito Dios, sus hijos, sus nietos. Bendigo, bendito Dios, la iglesia, casa de Dios. Bendigo a Loida, a Luz Marina, a Belino, a sus hijos. Papito Dios, bendigo las familias, bendito Dios, que de una y otra forma, bendito Dios, están comprometidos con la expansión de tu reino, bendito Dios. Jaime, bendito Santo Dios, Luis Eduardo, sus hijas, bendito Rey. Bendigo, Señor, todas las familias de casa de Dios. Oh, bendito Rey, yo declaro, Señor, que tu presencia va delante de ellos como poderoso gigante, bendito Dios. Tú bendices su vida, su salud. Tú bendices sus finanzas. Tú bendices, bendito Dios, toda obra de sus manos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y bendigo
a los colegas, amigos, vecinos, hermanos que escuchan este video, a tus familias, y declaro, Señor, que ellos, bendito Dios, a partir de hoy tienen esa fe que acciona, esa fe de autoridad, esa fe con una motivación correcta y humilde. En el nombre de Jesús te bendigo a ti y a tu familia, y declaro que así como en esta mañana de domingo cayó ese aguacero tan hermoso sobre la ciudad de Ibagué, yo declaro que así mismo caerá la lluvia de bendición sobre tu vida, sobre los tuyos. Bendición sobreabundante viene sobre tu vida en el nombre de Jesucristo. Te bendigo, hermano, te bendigo, hermana. Chao, chao, Dios le bendiga a mi hermano en Cristo.